de boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados. En esta ocasión lo que vamos a contar, son noticias y son los últimos detalles antes del Gran Premio de España que se disputará el fin de semana en el que entramos, el fin de semana que viene. Para hacerlo, pues hoy me acompañan Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel, ¿qué tal? Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, esperando ya pues el primero de los circuitos europeos, ¿verdad? Pues sí, sobre todo porque digamos que va a ser un volver a empezar entre comillas el campeonato, pues por el gran paquete que algunas escuderías van a traer aquí al Gran Premio de España. Y también nos acompaña Juan. Muy buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? Con ganas ya, ¿no? De ver los circuitos europeos y volver a la Fórmula 1 más, pues digamos, tradicional, más de toda la vida. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Siempre ocurre, ¿no? Cada temporada tenemos esos 4 primeros grandes premios, el parón que parece un parón obligado y ya Europa, ¿no? Que da la sensación de que todo lo que ha ocurrido hasta ahora es un previo, es una especie de calentamiento y que ahora empieza ya de verdad la temporada en serio. Y bueno, pues ansioso desde luego de que ya lleguen el sábado, el domingo y seguir disfrutando de esto. Bueno, pues ya que estás ansioso por empezar, no vamos a entretenernos más en esta entradilla, en esta bienvenida. Vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos una promo de otro podcast y nos metemos ya en el mundo de la Fórmula 1 con las noticias. Tecnovidas 3.0. Tu punto de encuentro tecnológico. Podcast con entrevistas, directos, debates, actualidad. Búscanos en Spreaker, iVoox y iTunes. Todo esto y mucho más en nuestra web tecnovidas30.es. Como decías, Juan, hemos tenido un breve parón. Normalmente tenemos 1 o 2 semanas entre grandes premios. En esta ocasión hemos tenido 3. De ahí que hubiésemos publicado recientemente la segunda entrega de Escudería. Y lo que tenemos son unas cuantas noticias, más centradas unas en este año y alguna para el año que viene. Pero importante, Manuel, por ejemplo, el tema de las unidades de potencia, el quinto motor, que teníamos todavía en el aire, pero que parece ser que la burocracia se ha acelerado y por fin pues han llegado a una decisión los equipos. Sí, ya lo comentamos en anteriores podcasts que los equipos habían llegado a un acuerdo para, digamos, tener una unidad de potencia extra al margen de esas 4. No estaba claro cómo iba a funcionar esa quinta unidad de potencia, si iba a ser una unidad de potencia simplemente añadida a las que ya tienen, o iba a haber algún tipo de limitación para que únicamente se usara en los libres. Parece ser que va a ser simplemente una unidad más y como las otras 4 que tienen pues por reglamento. Y lo que decía Christian Horner en declaraciones en el último Gran Premio en Bahrein es que habían llegado a un acuerdo unánime en Malasia entre los equipos y también con Bernie Ecclestone, y que tenían que, digamos, formalizar todo esto, pues emitir los votos por fax y para que, digamos, se acepte en el campeonato, y que, bueno, pues temas de burocracia aún no acaba de llegar esa confirmación oficial, y que la FIA diga, venga, pues ahora los equipos van a tener, cada piloto va a contar con 5 unidades de potencia, ¿no? El 14 de mayo va a haber una reunión del grupo de estrategia. A priori se debe confirmar esto ese 14 de mayo, y si pasa algo extraordinario que no se puede confirmar,
se iría al Consejo Mundial del Motor, que tendrá lugar en junio, con lo cual se retrasaría más. Y se retrasaría más teniendo algún hándicap que ya tiene algún piloto, como por ejemplo Ricardo, que va a estrenar su cuarta unidad de potencia en Barcelona, y está claro que va a ser penalizado a lo largo del campeonato, pero si puede retrasar esa penalización lo máximo posible, pues bienvenido sea, ¿no? Y este pequeño lastre en la burocracia, pues sobre todo a las escuderías que montan motores Renault, pues le puede perjudicar, ¿no? Y en especial a Ricardo. Sí, estamos teniendo un gran handicap con esto de los motores, con los problemas de fiabilidad en estas primeras carreras, algo que no tuvimos el año pasado. Parece ser que todo el mundo está forzando más de lo que estaba forzando el año pasado para intentar coger a los Mercedes, y eso se está traduciendo pues en muchas roturas a motor y muchos problemas en este sentido. Comentan, bueno, hay también una noticia, una propuesta del equipo Force India, que a mí también me parece muy interesante, y es el tema de los neumáticos, la elección que pueda hacer cada equipo de cuáles son los neumáticos que a ellos les vienen mejor. Es algo que la verdad es que no entiendo que durante una carrera un equipo tenga que llevar el neumático que le viene mejor y uno que no le va tan bien, ¿no? Eso resta competitividad a los coches, y lo que propone Force India ya no se queda solo en que de esos dos compuestos que llevase pues el fabricante, en este caso Pirelli, cada equipo eligiese los que quisiese, o sea, si quería poner solamente el blando o el más duro, sino que pues los equipos pudieran decidir qué tipo de neumático llevar al circuito, ya no de esos dos, sino de la gama de neumáticos que tuviera, en este caso Pirelli, pues cuál le sería mejor para correr en cada circuito. Yo creo que esto, quitaría un poco igual quizá algo de estrategia en las paradas, pero sí que en teoría veríamos un rendimiento mayor, y que al final cada coche pues sacaría lo máximo de cada juego de neumáticos. Tendría más paradas o menos paradas, pero yo creo que esto sí que sería provechoso, y que sí que sería pues una forma de, aunque tienen que cambiar los neumáticos, no van a tener un neumático que dure toda la carrera, sí sacarlo lo máximo en cada uno de los sticks. No sé qué os parece a vosotros, si esto pues podría ser para bien, o creéis que puede ir un poco en detrimento del espectáculo que en los últimos años han tenido los neumáticos. A mí me parece mal. Bueno, en todos estos programas me fijo bastante, ¿no? Cada vez que viene un gran premio, cuántas han sido las paradas que ha habido en los grandes premios anteriores, porque yo considero que como mínimo debería haber 2. Y me da la sensación de que si fuesen las propias escuderías las que eligiesen esos neumáticos, íbamos a tener una parada. A lo mejor habría alguna excepción, pero en general se las apañarían para elegir los compuestos que les fuesen bien en cada momento para tener que realizar tan solo un pit stop. Y aparte que también en el fondo me da la sensación de que la gran mayoría de equipos iban a escoger los mismos compuestos, ¿no? En función del circuito, pues estaría claro que elegirían unos u otros, ¿no? Por ejemplo, en Mónaco seguro que todos se iban a los más blandos, y no sé, pues en función eso de cada circuito me da la sensación de que esa aparente libertad en realidad iba a ser uniformidad, ¿no? Y el hecho de que sea Pirelli, de que sea alguien externo el que elige esos compuestos, pues precisamente es lo que le da un poquillo de salsa a las carreras muchas veces, ¿no? Sí, y ahí estoy de acuerdo con Juan, que si digamos que hubiera un sorteo y que a Mercedes le tocaran los más blandos en un circuito donde lo mejor es que tienen los más duros, pues oye, pues tendría su aquel, ¿no? Pero es que al final, lo que decía Juan, en Mónaco nadie se va a atrever a
a llevar la gama de neumáticos más dura, porque uno en clasificación te hundes, con lo cual saldrías de último y aunque hicieras una parada, o sea, no tendrías ninguna posibilidad. Y por ejemplo aquí en España que se lleva la gama más dura, a nadie se le ocurriría llevar la más blanda porque sí, en clasificación podrías hacer la pole, pero en carrera vas a aguantar 3 vueltas, con lo cual, salvo un circuito nuevo, como el año pasado pudo ser Rusia, donde Pirelli se equivocó con las gamas que llevó y se pasó de dureza, y ahí los equipos podrían, en un caso de un circuito nuevo, podría darse el juego. Al final todas yo creo que optarían por la misma gama para los circuitos, y además yo creo que habría un montón de quejas. De momento este año no ha habido quejas con los neumáticos. Si se planteara esto, yo ya me imagino quejas de una escudería que no gana, pues quejándose de que Pirelli favorece a otra, que la aconseja mejor, que no sé qué. Bueno, sería un lío de la hostia. Y después habría que explicárselo a los espectadores. Los mandamases del deporte tienen la intención de simplificarla, de hacerle la vida más fácil a los espectadores, y ya empezamos con que hay 4 unidades de potencia, cada unidad de potencia se divide en 6 partes, tienen 4 partes de cada 6 y encima aumenta lo de los neumáticos, explicarle que igual una escudería lleva los más blandos pero otra lleva los más... O sea, en esa cosa de simplificar, pues, o sea, la idea parece muy bonita y tal, pero la letra pequeña a mí no me gusta tanto por estos motivos. Sí, es que además, o sea, por lo que plantean es que cada escudería, creo que es un mes antes, 4 semanas antes del cada gran premio, tiene que elegir los neumáticos. Y solo serían públicos pues ya la propia semana o una semana antes de la carrera. Esto a lo que lleva es que ni siquiera a que, digamos, algún equipo diga, bueno, pues me la juego, ¿no? O sea, si aún fuese público cuáles son los neumáticos que quieren llevar cada uno, pues aún, digamos, se podría contraprogramar o intentar arriesgarse a hacer algo distinto, pero es que de esta manera iban a ser, o sea, me da la sensación de que iban a ser totalmente conservadores a la hora de elegir, ya digo, neumáticos. Entonces, pues yo le veo más contras que pros. Yo en cuanto a esto, que afectaría un poquito también en la estrategia, el tema de paradas, vería, antes que aceptar esto, vería con mejores ojos que volviera el repostaje en los pit stop. Preferiblemente antes de esto. Bueno, pero ahí ya jugamos con tema de seguridad. Sí, Tema de seguridad, porque es uno de los motivos por los cuales se eliminó, y eso sí que afectaría mucho al tema de los coches, cómo están construidos, que a día de hoy, bueno, son distintos a cuando tenían que hacer por lo menos 1 o 2 paradas, en los cuales pues llevaba menos depósito, menos volumen de depósito, el coche estaba planteado de una forma distinta. Y además, bueno, recordemos que ahora estamos con los coches con energía estática, con las baterías y todo eso, puede ser incluso más peligroso todavía de lo que era antes un repostaje. De todas formas, quizá vosotros tenéis parte de razón. Quizá lo que yo decía, si por ejemplo ponemos un número de neumáticos de cada tipo limitado a principio de temporada, y que se vayan viendo pues dónde quieren utilizar cada uno, pues igual sí que sería interesante. Pero bueno, ahí está la idea que propone Force India. No es para allá, porque ya vemos lo que estamos tardando, lo que comentábamos hace un momento del 5º motor para este año, que era algo pues con cierta prisa, y que bueno, pues lo que propone Force India, igual esta temporada no lo vemos, la que viene tampoco, igual en el 2017 cuando están comentando de hacer una Fórmula 1 distinta a la que hay hoy en día, quieren dar un gran cambio pues para recuperar el glamour del deporte y la competitividad de que estos años parece que no está viendo, pues igual pues es una idea que recogen. Francamente, yo ahora mismo no soy partidario para nada de los cambios. Yo creo que las cosas van por buen camino. Todo principio
acarrea sus dificultades. El año pasado, pues las dificultades evidentes de que Mercedes se salió del mapa y el resto estaban a años luz, ¿no? Pero yo creo que año a año las cosas se empiezan a equilibrar. Ferrari ya está ahí, Renault no me cabe duda, si el año pasado ganaron 3 carreras, pues pueden volver a subir y Honda pues volverá a subir, ¿no? Y las cosas se intentarán equilibrar. Pero otra vez plantear otro cambio, otro estilo de motor, pues, o otra reglamentación aerodinámica o lo que sea, pues va a acarrear que otra vez alguien listo hiciera muy bien su trabajo y volviera a despuntar sobre el resto, con lo cual otra vez volvíamos a la misma de que habría un equipo o igual 2 que se salieran del mapa, humillaran al resto durante varias temporadas, otra vez habría que volver a cambiar el campeonato para igualar las cosas, alguien hubiera sido más listo y volvería a sacar una ventaja abismal, con lo cual una de las cosas que yo, por ejemplo, llevo reclamando mucho es que vamos a estabilizar las cosas. ¿Apostaron por los V6? Pues venga, vamos a apostar por los V6 y salvo que sea una norma ahí que sea 100%, que esto va a mejorar el deporte segurísimo al 100%, tanto para las escuderías como los pilotos, como los espectadores, como para todos, entonces vamos a ponerla. Pero es que al final salta todo por los aires. Y bueno, quizás un poco también sobre los neumáticos, simplemente recordar que todavía no sabemos cuáles son las especificaciones que va a haber en cuanto se le acabe el contrato a Pirelli y que no tiene nada claro si seguirá. No se ha vuelto a oír hablar del tema ese últimamente, pero vamos, yo es algo que tengo curiosidad por seguirlo. Sí, como comentabas, Emma, hablabas antes del equipo Mercedes que estaba aplastando a los demás. Bueno, lo hacía el año pasado, que empiezan los equipos a ponerse las pilas. Reconocía hace muy poco Mercedes que parece ser que sí que están utilizando alguna forma, pues alguna función extra que tienen en el coche, pues para la clasificación, para ponerse primero y segundo en las sesiones de los sábados, ¿no? Sí, esto es algo que todos los equipos sospechaban y que bueno, pues Toto Wolff ha dicho que sí, que tienen un extra que no se sabe a ciencia cierta qué es, pero que le da un extra power en clasificación, algo que no pueden poner en carrera, pues porque dudan de la fiabilidad y claro, no se van a arriesgar a que en carrera la unidad de potencia diga basta, ¿no? Aunque ahora muchos en los últimos tiempos están diciendo que ese extra que tiene Mercedes realmente se llama Hamilton, más que ser algo mecánico del Mercedes. Bueno, como siempre nos quedaremos con los dimes y diretes de la Fórmula 1 en estos casos, que tenemos eso, pues el que lo has reconocido, esta función extra, bueno, sí, no sabemos de qué va a ser. El Magical Button que suelen decir por la radio a los pilotos. Efectivamente. Esa cosa que nunca nos enteraremos de qué es hasta que alguien se vaya de la lengua, pues en alguna fiesta o algo así, y que salga filtrado a los medios. Pero bueno, es complicado. Ese botón, llegado el momento, no lo podrían llegar a utilizar en carreras realmente. O sea, imaginaos una última vuelta. Una vez que están corriendo ya preparan el coche de manera que no se pueda utilizar realmente. Hombre, claro, es que dentro de las dudas de cómo está planteado el extra power pues igual es que simplemente funciona de una manera que solo está pensado para la clasificación, ¿no? Pero, hombre, pero no será un mapa motor o algo así. Sí, podría ser una de esas vertientes y claro, entonces en carrera un momento puntual que hay que atacar una posición o que hay que defender una posición, pues igual lo pueden poner, ¿no? Lo que está claro es que no lo pueden poner para hacer 60 vueltas seguido porque ahí la fiabilidad les jugaría un problema, ¿no? Aunque Mercedes la verdad que en cuanto a fiabilidad, por lo que vimos en pretemporada, y yo creo que justamente estaban manejando este tipo de cosas. Si os acordaréis, en Jerez en los 2 primeros días de poner el coche en pista, pues hicieron una salvajada ya incluso haciendo simulacros de carrera y justamente era para, digamos, dedicarse a este tipo de cosas, ¿no? Mientras los otros estaban, digamos, ajustando las cosas, poniendo todo en su sitio, pues Mercedes ya tenía claro el modo carrera
y el resto de pretemporada lo dedicó un poco a tener un extra en su coche, como puede ser el Magical Button este. Y esto en cuanto a lo que son equipos. Esta semana sí que hemos tenido una filtración, un posible calendario para el 2016. Manuel, no recuerdo en qué medio, creo que lo sacaron un medio italiano, ¿puede ser? Sí, una mezcla entre Autosport y La Gaceta, pues sacaron este boceto, propuesta de calendario, que la verdad, de los últimos, yo diría, 15 años, quizás es el calendario con cambios más importantes, si se confirma este boceto. Sí, podríamos destacar, bueno, la inclusión el año que viene del circuito de México y el circuito de Bakú. Serían las dos incorporaciones. Sin duda, algo también sumamente novedoso sería el retraso que tendríamos en el inicio. Pasaríamos de, este año si no recuerdo mal, empezamos a mediados de marzo. El año que viene empezaríamos el 3 de abril en Australia, como siempre. Tendríamos recolocado Rusia antes del Gran Premio de España, que sería más o menos por estas fechas, se retrasaría una semana. Si esta semana, bueno, si nos toca el 10 de mayo en 2015, 2016 estaríamos hablando del 15 de mayo, lo cual pues mantiene un poco las fechas. Luego intercalaríamos Canadá en medio de Mónaco y el resto del circuito europeo. Y bueno, acabaríamos la temporada 27 de noviembre, que yo creo que eso ya es un poquito más normal en los últimos años. Sí, los cambios más importantes, uno es el que comentabas, el inicio, que de pasar de iniciar el campeonato en más o menos la segunda, tercera semana de marzo, directamente en abril, con lo cual imagino que habría más pretemporada, alguna sesión más de pretemporada. Después, otra novedad importante sería que el Gran Premio de Malasia, de disputarse a principios de temporada, pasaría a estar en la parte final de la temporada, y ese hueco que deja Malasia lo ocuparía Rusia, que este año, por ejemplo, llega en la parte final antes de empezar el periplo asiático, digamos, a final del año. Pues Rusia sería a inicio de temporada. Entraría el Gran Premio de Bakú a mediados de año, que sería la novedad porque el de México pues ya está este año, digamos, y cambios así importantes, pues digamos que al parecer la pretensión que se tiene es un poco comprimir el calendario, que por ejemplo estas 3 semanas que hemos tenido de Bahrein en España, pues comprimirlas lo máximo posible. Esa semana también, semanas que hubo entre Australia y Malasia, también comprimirla lo máximo posible, y en resumidas cuentas que no haya esa sensación de vacío, ¿no? Que cada 2 semanas o back to back, ¿no? Que se suele decir cuando hay grandes premios seguidos, pues no hay esa sensación de vacío de que no hay Fórmula 1, ¿no? Sino que siempre hay actividad de una manera u otra en el calendario, ¿no? Desde luego, si se comprime, quitando prácticamente un mes de competición, pues hombre, evidentemente comprimido va a estar, ¿no? Y aparte sumando una carrera más, porque serían 21 carreras, que esa es otra, ¿no? Porque el límite hasta ahora siempre ha sido 20, estos son 21, igual se cae alguna, habría que verlo, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, no sé cómo lo veis vosotros. Sobre todo, hombre, la diferencia más importante es que se empieza en abril y no en marzo, ¿no? Algo que no pasaba desde el 88. Sí, pero bueno, a mí casi lo que me llama más la atención es que solo vaya a haber un parón en agosto. No sé, a mí el parón, justo el parón que hemos tenido ahora, en el que estamos, ¿no? Esta, como decía yo al principio, que parecía la pretemporada, ¿no? O las 4 primeras carreras de ensayo, y que luego al llegar a Europa era cuando realmente empezaba el campeonato. Me da la sensación de que se acaba de esta manera al empezar más tarde y cargarse este parón inicial. Y realmente yo no sé si a las escuderías esto les puede venir bien o mal.
si realmente las evoluciones son independientes de estos parones o si durante estos parones pues ellos aprovechan para probar con más calma algunos paquetes de mejora o no. Pero bueno, no sé realmente hasta qué punto son las escuderías las que tienen el poder de decisión a la hora de elaborar el calendario, o si se les consulta o no, y bueno, me llama eso un poco la atención, ¿no? Digamos que vamos a tener pues dos partes muy, muy diferenciadas, ¿no? Desde que empieza hasta el 7 de agosto y después pues eso, desde finales de agosto, ya prácticamente en septiembre, el 28 de agosto hasta noviembre, cada semana o cada 15 días. Hombre, aquí en cuanto a las escuderías, pues está claro que se ahorrarían unos cuantos días, con lo cual se ahorraría al final costes, ¿no? Porque la gente va a estar menos tiempo contratada y menos tiempo contratada es ahorro de dinero. Y aparte... Sí, pero que 15 días, ¿eh? Bueno, O sea, 15 días para, yo qué sé, 100 personas, por el que tienes que igual mandarlas a Australia, una cosa así, pues igual... Que para nosotros igual no, son pero si 100.000 los euros, que desplazamientos igual, van a ser los mismos. que igual ¿eh? para las escuderías 100.000 euros es nada, digamos, ¿no? Pero son estas cosas que al final no acabas de comprender. Por una cosa ahorras y por otra parte amplificas los costes de una manera gigantesca, ¿no? Pero lo cierto es eso, que quieren comprimir. Y aparte, por ejemplo, el tema de Australia es que claro, al ser el 3 de abril, por ejemplo, ya habría el cambio de horario, con lo cual pues hay más luz y aparte no sería, o sea, habría más luz sin penalizar a los espectadores europeos, digamos, con lo cual ganarían, o sea, que en vez de que como empezó este año la carrera, que fue a las 5 de la mañana, si no voy mal, 5:04, pues bueno, al final, al pasarlo a abril, en Australia empezaría a la misma hora que empezó este año, pero para nosotros empezaría una hora más tarde, con lo cual no nos veríamos sacrificados de esa manera, ¿no? Por ejemplo, hablando de Australia, ¿no? Después ya el resto, pues, eso, pues que sea más comprimido, pues... por ejemplo, ahora lo que pasó entre Australia y Malasia y China, que hubo espacio de tiempo, pues evidentemente que el material se queda estable, ¿no? En esa zona del país. Pero la gente fue a Australia, de Australia viajó otra vez a Inglaterra, por así, de Inglaterra otra vez viajó a Malasia, de Malasia otra vez volvió a Inglaterra, y eso digamos que se suprime si, por ejemplo, se comprime y hay un back-to-back, digamos, grandes premios seguidos. Después el tema de actualizaciones, pues evidentemente tienen que planteársela de otra forma, ¿no? Pero como cada escudería se plantea las cosas de una manera sui generis, pues por ejemplo Force India este año tiene planteado la actualización para Austria, Red Bull para España, McLaren casi más para España, Mónaco, Ferrari para Canadá. O sea, cada escudería es un mundo, ¿no? Y a vosotros como espectadores, ¿os mola que sea todo más comprimido o estos ligeros parones vienen bien? Yo es que casi los prefiero, ¿eh? El hecho de que puedan mejorar algo en ese tiempo, de que puedan corregir los equipos que van mal alguna cosa, yo creo que nos beneficia, ¿no? al espectador, porque habrá más competitividad. Pues por ejemplo lo que comentabas, si los 4 primeros circuitos son fuera de Europa, hay problemas, es decir, todo lo que han estado haciendo durante pretemporada, ven que alguna cosa falla, hacen ese parón, pues tienen tiempo a corregir, a sacar alguna cosa nueva, y cuando llegamos al Gran Premio de España, que tradicionalmente es el de la vuelta a la competición y ya en Europa, tenemos pues alguna mejora que nos permite ver un espectáculo distinto. Y sí, a veces, por ejemplo, la Fórmula 1 no es sencilla de ver por el horario, pues en algunas épocas, pues porque bueno, es complicado estar en casa a esas horas, o es temprano, o te rompe el fin de semana.
o la mañana del domingo, por ejemplo. Yo que suelo salir a andar en bicicleta, pues eso, tener un par de semanas que no se corre, la verdad es que viene bien también, ¿no? El que no tengas que andar pendiente de llegar a la hora o de salir más tarde o cosas así. Yo creo que beneficia al espectador. El verlo todo seguido me parece que no, que ahí pues se puede perder algo. Hombre, yo ahí, o sea, que de vez en cuando haya grandes premios seguidos, vale, pues sobre todo pues esto, temas asiáticos o de americanos, alguna cosa así, pues vale, ¿no? Después en terreno europeo, cada 2 semanas lo veo bien. Después el parón de verano, pues vale, vacaciones de verano, pues hay que tener 3 semanas, 4, nos despejamos todos, las escuderías, la gente que se dedica a esto o está en torno a la Fórmula 1, vale, pero a mí particularmente, por ejemplo, estas 3 semanas de España, pues es un plan, sobre todo la primera semana, un poco vacío, ¿no? Es en plan... Cuando no estoy pendiente de lo que va a pasar en pista, estoy pendiente de un poco analizar qué ha pasado en el anterior Gran Premio, o si no es el anterior Gran Premio, lo que pasó en pretemporada, y entonces ya viendo lo que pasa en pista, me dedico a la pista. Cuando acaba eso, pues analizo lo que pasó en pista y otra vez empieza así en ciclo. Y cuando hay así un parón de 3 semanas entre grandes premios, pues hay alguna semana que digamos que baja, ¿cómo decirlo? Baja la libido, por así decirlo. No sé. No, pues a mí como espectador puro y duro, que haya parones de 3 semanas por el medio me parece bien. Por un lado, porque se alarga la temporada, que es justo lo que quieren acabar con, o sea, precisamente lo que pretenden es eso, empaquetarla, ¿no? Que sea más reducida. A mí, que se alargue, tener gotitas de Fórmula 1 cuanto más tiempo durante el año, pues mejor. Y luego, por otro lado, que son muchos domingos en los que no puedes, o sea, en tu calendario particular ya los tienes fijados. A ver si no tengo que hacer nada este domingo por la mañana y me puedo dedicar a ver la Fórmula 1 en directo. Bueno, claro, en diferido ya hay posibilidades, ¿no? Pero eso, que haya de vez en cuando algún domingo por ahí a mayores, ¿no? En el que podés meter ese tipo de compromisos o hacer tu propia agenda, a mí personalmente me venía bien. Entonces yo no es que sea muy fan de esta medida, la verdad. Hombre, yo creo que el ser humano es un ser de costumbres, la mayoría, quiero pensar eso, que es ser de costumbres. Y por ejemplo, yo creo que en estas 3 semanas, vamos, hay muchos espectadores que se la suda ya la Fórmula 1 y tal, y hay que otra vez coger la costumbre, que ahora Gran Premio, una no, una sí, una no, una sí. Ay, mira, esta hay 2 veces seguidas, una sí, una no, y que haya parones ahí de 3 semanas, pues al final se pierde la costumbre. Y yo creo que si quieres enganchar al espectador, un poco lo mejor es darle miguitas de pan, ¿no? Bueno, de todas maneras, no sé yo si para enganchar el espectador habría mejores medidas que tomar y no esta, ¿no? No sé. Que de todas formas yo creo que el calendario de este año es un poco especial, ¿no? Porque esas semanas que hubo entre Australia, China y Malasia de por medio fue un poco excepcional, ¿no? Pero bueno, así lo deciden y no sé. Al final es un poco mezcla de que piden los promotores de los circuitos, Eccleston que tiene una idea loca. Sí, bueno, de todas maneras no va a ser una medida polémica, entiendo, como pueden ser otras sí, que toman, ¿no? O sea, esta, pues mira, pues que lo han decidido, pues vale, pues venga. Sí, de momento no he escuchado a ninguna escudería quejándose como en su momento pasó cuando se hablaba de 22 o incluso 25 carreras al año, que ahí sí las escuderías salieron, ¡buah, esto es imposible! Nos quieren matar. Y de momento no he escuchado nada al respecto. Bueno, pues habrá que estar atento un poco a esta medida y
bueno, si alguno quiere dejarnos también su opinión, pues ya sabe. Luego comentaremos las formas de contactar con nosotros. Si os parece, yo creo que no tenemos así ninguna noticia más que no esté relacionada con el Gran Premio de España. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya nos metemos en lo que va a ser el Gran Premio de España y alguna novedad de los equipos. Lo comentamos antes de empezar a grabar. Teníamos pues algunos equipos que habían comentado qué es lo que van a traer a España, digamos a la segunda parte del campeonato. Comentábamos, por ejemplo, el equipo Red Bull. Debe ser de los que más han evolucionado el coche, puesto que parece que van a presentar un coche B, una segunda versión del coche, ya no solo ir mejorando la versión que presentaron en el primer Gran Premio, en el Gran Premio de Australia, sino que ya tienen aquí una nueva versión del coche. Habrá que ver qué tal les funciona y si pues da un salto de calidad. No sé, Manuel, si tenemos algún detalle o alguna información más sobre este avance. Pues no, el avance es que parte de estas evoluciones que va a llevar para Barcelona las tenían que tener ya desde el primer Gran Premio de Australia, pero resulta que les ha dado problema en los crash tests, algo que a Red Bull no le había pasado que conozcamos así de manera tan dificultosa para pasar un crash test en los años donde dominaron en la Fórmula 1 y pues mira, este año pasar el crash test del morro, de este nuevo morro corto, pues les ha complicado la vida tanto que han tenido que por así decirlo empezar la temporada con un monoplaza demo, por así decirlo, ¿no? Porque el real va a ser el que vamos a ver en Barcelona. Y en cuanto al motor, pues esperamos que Renault espera haber solucionado los problemas que vimos sobre todo en China y en Red Bull. Hay algo que me hizo gracia, que en las declaraciones de Christian Horner, donde hablaba de esa quinta unidad de potencia, también decía que probablemente el motor que reventó Ricardo en Bahrein seguramente acabe siendo una bonita mesa de centro para tomar el té, ¿no? Que me pareció gracioso y que seguro que al final va a ser cierto. Que quedaría como mesa, queda chulísimo, hay que decirlo. Yo me la pedía, ¿eh? Sí. Red Bull, con esto Red Bull seguramente sea, quizás junto a McLaren, seguramente los que lleven algo así más, una cantidad de novedades más potente, ¿no? Y que más se pueden hacer notar de cara a la cabeza de carrera, ¿no? Porque después Mercedes seguramente traiga cosas, pero no sabemos hasta verlas en pista cómo podrían cambiar su rendimiento. Y sobre todo que no se va pavoneado de eso, puesto que no hay mucho comentario al respecto. Entendemos que todos los equipos van a traer mejoras y en esa línea iría Mercedes, ¿no? Sí, pero hay mucho secretismo, ¿eh? O sea, realmente no sueltan prenda la gran mayoría de ellos de cuáles van a ser esos cambios, ¿no? Sí, Ferrari también ha bueno, es que con esto con Ferrari, pues, vete a saber, ¿no? Pero al parecer va a llevar para aquí para España novedades en cuanto a aerodinámicas, pero lo que son novedades en cuanto más a unidad de potencia, sacarle más chicha a ese motor Ferrari, pues las aplazan para Canadá, ¿no? Como comentaba antes. Y después está un poco, como decía, McLaren, ¿no? Que el tema de fiabilidad, como vimos en Bahrein con Baton, pues le sigue dando la lata. Tienen que solucionar ese tema. Tienen que solucionar también el tema del chasis, por así decirlo. Y después que esa unidad de potencia, aparte de ser fiable, pues tenga chicha, también tenga unos cuantos caballos extras que le permitan tener una buena velocidad punta, algo que el McLaren ha tenido esa carencia en estas primeras 4 carreras, ¿no? Aunque ya Baton
ya ha dicho que si McLaren tiene alguna oportunidad, pues va a ser el próximo Gran Premio, que va a ser el de Mónaco, donde tendrían alguna posibilidad de hacer algo más de lo que a priori pueda parecer, ¿no? Y ya en pretemporada se rumoreaba eso de que este McLaren de principio de temporada era un poco beta, alfa, y que hasta Mónaco, una cosa así, no veríamos al McLaren definitivo, que aparte es posible que hasta estrene una nueva decoración para este Gran Premio. Sí, decoración cambiando el plateado por el gris, porque en lo que no hay novedades es en cuanto a publicidad. Eso va a seguir tan pelado como hasta ahora. Que empieza a ser muy preocupante el tema este de publicidad, ¿eh? Es que es cierto que tienen ahí el backup de Honda, que invierte mucho y tal, pero... Ostras, o sea, es que en Bahrein había 4 pegatinas en todo el coche y eran las de Honda, las de Móvil 1 y las de... Claro, es que encima ni la de Johnny Walker, ¿no? O sea, porque como no podían tener de alcohol, pues... o sea, yo no he visto el mono y el casco de Fernando Alonso tan puro, por así decirlo, desde su época en el karting, ¿no? Y que incluso en el karting llevaba más parches en el mono, creo. Ahí hay una cosa, no es preocupante el tema de la publicidad, sino el tema de la publicidad, que es una de las formas de sacar dinero, y la otra forma de sacar dinero, y es el conseguir puntos. Si tienes puntos y no tienes tanta publicidad, vale. Si tienes mucha publicidad y apenas tienes puntos, bueno, aún vas tirando, pero si no tienes ni una cosa ni la otra, es el problema gordo que puede tener McLaren. Tiene un gran bagaje, con lo cual tiene un gran presupuesto, tiene 2 casas bien grandes detrás, la propia McLaren y Honda, pero bueno, que no es una situación que vaya a ser cómoda de llevar a nivel de presentar resultados ante pues alguien que lo único que mire sean números, que al final son los que están en las partes superiores de los organigramas de las empresas. Y bueno, esperemos que con las mejoras que traen para Barcelona empiecen a sumar, porque si no, la cosa va a estar bastante complicada en ese sentido. Está claro que conseguir resultados es un buen acicate para que los patrocinadores y este tipo de marcas pues apuesten por la escudería, ¿no? Aunque McLaren yo la he visto en pantalla bastante, ¿no? Pese a los resultados, ¿no? Lo he visto más que, por ejemplo, que Williams o que... no sé, o que... Que la misma Mercedes. O que la misma Mercedes, quizás, ver el coche de McLaren, que eso, aunque no logre resultados, pues algún patrocinador dice, ostras, pues este sale mucho en la tele, pues voy a poner dinero ahí, ¿no? Pero yo creo que directamente Ron Dennis pide demasiado por estar, por tener presencia en el coche, porque si no, es que no se entiende que no haya ningún parche, ¿no? Con lo cual tengo a pensar que, por un lado, la escudería está pidiendo demasiado y que eso que pide no se corresponde a los resultados que actuales está teniendo, con lo cual es que al final no casan. Y al hilo de esto mismo, de que una de las fuentes de financiación son los puntos, es curioso, no trajimos la noticia, pero si no tengo mal entendido, Williams está pasando por dificultades económicas pese a todos los puntos que obtuvo la temporada pasada. Sí, pero, o sea que... pero el tema de resultados de Williams es que esos de 2014 digamos que se corresponde con lo que hizo en 2013, que fue una basura, con lo cual lo que tenemos que ver son los resultados de este año, que ahí van a estar todo el tema, toda la ganancia de resultados económicos que consiguieron en 2014, con lo cual digamos que va un año de retraso, con lo cual por eso resulta raro que salga los resultados económicos de Williams del año pasado con unas pérdidas de 44 millones, creo, cuando hicieron un tercero del Mundial de Constructores, pero resulta que esos resultados son del 2013, ¿no? Pues buena aclaración, porque a mí me llamó la atención cuando lo leí y los de 2013 dieron... y los de 2013 creo que dieron beneficios porque justo se fue Maldonado, que pagó esa penalización y que favoreció y todo eso.
bueno, esto tema de financiación que yo tampoco me he metido mucho a entender, pero creo que la cosa va por ahí. Ujú. Bueno, creo que ya no tenemos ninguna noticia más relacionada con los equipos, lo referente a este Gran Premio de España, con lo cual nos vamos a meter ya en los horarios. Estamos hablando de horarios ya europeo, clásico, con primera sesión de libres el viernes a las 10 de la mañana, la segunda a las 2 de la tarde. El sábado pasamos a tener los libres 3 a las 11 de la mañana, clasificación a las 2 de la tarde y el domingo Gran Premio a las 2 de la tarde. Tenemos ya neumáticos más o menos confirmados. Pues sí, el medio y el duro, igual que la temporada pasada, y entonces, bueno, pues también esperamos que haya unas 2 paradas en boxes durante la carrera. Sí, este circuito lo tienen muy conocido los equipos porque es donde están rodando todos los años a la hora de hacer los entrenamientos de pretemporada, y bueno, es un viejo conocido de todos los equipos y tienen bastantes datos sobre el circuito y obviamente sobre los neumáticos. En cuanto a DRS, Manuel, entiendo que también lo mismo que el año pasado, doble y doble zona, ¿verdad? Sí, en la primera zona va a ser entre la curva 9 y 10, con punto de detención entre la 8 y 9, y la segunda zona, pues la línea de salida a meta, teniendo el punto de detención después de esa última chicane entre la curva 15 y 16, ¿no? Con lo cual, pues lo mismo que en años posteriores. Y yo os preguntaría, ¿recordáis algún Gran Premio de España celebrado en Cataluña donde lloviera? Yo es que no recuerdo, y como que me gustaría que cayeran unas cuantas gotas aquí en Montmeló, ¿no? O sea, aquello de cambiar un poco. Pero lo cierto es que no recuerdo un Gran Premio en el circuito de Cataluña pasado por agua, ¿no? Y seguro que alguna carrera ha habido en estos 25 años que cumple precisamente en este año este Gran Premio. Yo tengo muy mala memoria para estas cosas, o sea, no me acuerdo para nada de si sí o si no, ¿eh? No, a mí tampoco me suena, la verdad. No recuerdo una carrera o que por lo menos destacase por ser una carrera de agua y que eso afectase demasiado al resultado. De todas formas, casi mejor que no llueva, ¿verdad? Que sea un gran premio, que tengamos una reentrée en la Fórmula 1 sin... Que llueva en Mónaco, ¿no? Pues mira, en Mónaco ya tenemos el haber visto los coches rodar en España, en Europa, después de ese parón, después de poder ver las novedades, y Mónaco, sí, también es un clásico lloviendo. En Mónaco sí que se recuerdan lluvias fuertes, carreras pasadas por agua, y hay algunas francamente míticas de hace ya bastantes años, cuando corría Senna, por ejemplo. Alguna carrera de Mónaco con agua muy, muy, muy interesante, y si se encuentra por internet o en algún otro lugar, pues sí que es digna de ver. Con esto yo creo que ya podríamos empezar a hacer nuestra penosa predicción de los domingos previos. Sabemos que es complicado a una semana vista. Vamos a empezar, si os parece, por Emanuel. Emanuel, asumo que va a ser algún coche de Mercedes, ¿no? El que pongas en primera posición. Pues sí, no voy a arriesgar mucho porque voy a apostar por Hamilton, que va a sumar y seguir, segundo Vettel y tercero Rosberg. Bueno, empezamos ya a meter a los Ferrari en el medio de los Mercedes. Juan, entiendo que vas a seguir también una política conservadora. Pues hoy sí, pero menos. Voy a celebrar a Nico Rosberg dejándolo fuera. O sea, ya está bien. No. Quita. Hamilton, Vettel, Kimi. Rosberg me está decepcionando bastante este año y ¿lo dejas y fuera del circuito o fuera de la carrera? Fuera del podium. Fuera del podium, bien. Yo obviamente
Hamilton pues va a estar ahí en la primera posición. Bueno, habéis dicho los Ferrari. Vamos a poner segundo a Kimi y vamos a decir Vettel tercero. Creo que Kimi se está empezando a sentir a gusto en el coche y después de lo que vimos en la última carrera, yo creo que puede estar ahí de nuevo. ¿Os acordáis de cuándo fue la última vez que había 2 Ferraris en el podio? Posiblemente en alguna exhibición de Ferrari. Una fórmula Ferrari, ¿no? O algo así. Pues posiblemente, No. pues posiblemente creo que fue un Gran Premio de España también, con Alonso y Massa. Seguramente hace 2 años. 2 o 3 años. Pues tampoco tanto, entonces. Posiblemente. Que bueno, que para Ferrari 2-3 años aquello es Es un mundo, pero... Es un mundo. Para Force India sería la leche, ¿no? Pero sí, Claro, sí. sí. Sobre todo, a mí la duda es en clasificación. Si en clasificación siguen amarrando primeras líneas, Ferrari va a poner el buen camino. Si va perdiendo ahí en clasificación, la cosa no va a pintar bien. Y después yo también tengo ganas... ¿Se dejará por ver- mojar la oreja Rosberg otra vez en clasificación? Pues esperemos que estas 3 semanas de parón le hayan despejado la mente para que esté un poco, le meta chicha al campeonato, porque si no es que Hamilton, aunque Vettel y Kimi están ahí, pero Hamilton, en mi humilde opinión, no tiene un rival como el año pasado tenía en Rosberg, a menos que le plantea alguna dificultad seria, digamos, a la hora de optar al título. En alguna carrera, pues ya vimos como Vettel la ha ganado y Kimi también, por lo que vimos en Bahrein, igual le plantea alguna dificultad, pero a la hora de conseguir el título, Hamilton a día de hoy yo creo que no tiene rival. Ujú. Y iba a decir que yo también me gustaría ver lo que va a pasar con Red Bull, con ese nuevo versión y a ver si el motor se acaba de poner a tono, pues a ver que si dan el salto a situarse en ese escalón de arriba, que podríamos decir que serían Mercedes, Ferrari y un poco atrás Williams, o se quedan en tierra de nadie, ¿no? Y después también McLaren, ¿no? A ver si suman puntos de alguna vez y no sé. A mí me gustaría mucho que Red Bull volviese a estar ahí adelante, pero me da la sensación de que este año lo van a tener muy complicado. O sea, simplemente las desavenencias que hay con Renault, ese malestar que debe haber, ese echarse las culpas los unos a los otros, me da que poco favorece la progresión positiva. Entonces, ojalá realmente sí que se note con este nuevo prototipo casi, ¿no?, de coche, que las cosas les vayan bien, pero tengo muchas dudas, ¿eh? Es una de las incógnitas que yo creo que nos puede aclarar el Gran Premio de Barcelona, ¿no? Pues esperemos que esas dudas queden resueltas en el próximo episodio. No sé si tenéis alguna cosa más que añadir, Emanuel, Juan. No. No, Nada. Bueno, pues lo que vamos a hacer es cerrar este previo, que se nos ha ido casi a 1 hora, cuando al empezar, antes de grabar, pensábamos que iba a ser un poquito más corto, y os vamos a emplazar eso, al post que grabaremos la semana que viene, después del Gran Premio de Barcelona, en el cual pues contaremos todo lo que haya sucedido, y si no me falla la memoria, vamos a confirmarlo, sería también el... no sería el previo de Mónaco, tendremos una semana en el medio, pero bueno, empezaríamos, digamos, otra vez regularmente, semana sí, semana también, con la Fórmula 1 ya en Europa. Comentar, recordaros lo del tema de la porra. A partir del sábado a las 2 de la tarde cierra la posibilidad de que podáis hacer vuestras apuestas, con lo cual recordaros de hacerlo antes. Supongo que la mayoría lo haréis después de los libres 3, y que, bueno, pues para cualquier cosa que queráis el podcast, nuestra web desde vox.es es el sitio de referencia. Os dejo con mis compañeros, que os comentarán también, antes de despedirse, las formas de contactar por redes sociales y por correo electrónico. Con esto me despido y os dejo eso con Juan y con Manuel, que se van a despedir también. Un saludo y hasta el próximo podcast.
Pues nada, si os queréis poner en contacto con nosotros a través de el email, la dirección es desdeboxespodcast@gmail.com. Y nos vemos la semana que viene. Y las redes sociales en las que estar en contacto con nosotros pues son Twitter y Facebook. La dirección en Twitter es twitter.com/desdeboxes y la de Facebook, facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera.